Bienvenido a Psicofonías, el lugar en donde exploramos desde casos paranormales hasta crímenes sin resolver. Esta noche nos sumergimos en uno de los misterios más escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Un caso marcado por sombras y preguntas sin respuesta. Hablemos de Wayne Williams, un hombre acusado de matar al menos a 23 víctimas en la oscuridad de la ciudad, pero cuyo nombre y su historia siguen siendo motivo de debate. Atlanta, Georgia, 1979. Una ciudad vibrante, llena de vida, pero bajo la superficie, un terror silencioso se gestaba. En la oscuridad, un monstruo acechaba, sin rostro, sin nombre. Y cuando finalmente emergió, las sombras que dejó atrás se prolongaron por más de 3 décadas. El 21 de mayo de 1981, las aguas del río Chattahoochee, en Atlanta, guardaban un macabro secreto. El cuerpo de un hombre joven, de 27 años, fue encontrado flotando en las aguas. Su nombre era Nathaniel Carter. No fue el primero, pero sí el que, sin saberlo, conectaría a un hombre con al menos 23 muertes, un número que aún persigue a los habitantes de Atlanta. Carter, como las víctimas antes que él, fue encontrado sin vida, y su muerte no era un accidente. Estaba claro que había sido asesinado. Pero, ¿por qué estaba en el río? ¿Quién era el responsable de llevar a los jóvenes a esos destinos fatales? La policía tenía una pista que parecía irreal, casi como sacada de una novela de terror. Esa noche, los oficiales que vigilaban el puente sobre el río Chattahoochee escucharon un fuerte chapoteo, el sonido de algo pesado cayendo al agua. Un automóvil negro, oscuro como la misma noche, cruzó el puente. El conductor era Wayne Williams. Fue él quien, sin saberlo, iba a ser el punto de partida para resolver uno de los casos más desconcertantes de la historia criminal de los Estados Unidos de América. Williams, un hombre que parecía inofensivo, un productor musical aficionado, fue detenido esa misma noche tras un interrogatorio. Le dijeron que su automóvil había estado cerca de la escena y en su relato algo no encajaba. Dijo que estaba de camino a una audición con una cantante llamada Cheryl Johnson. Sin embargo, la dirección que dio resultó ser falsa, el número de teléfono inventado y la cantante inexistente. 2 días después, el cuerpo de Nathaniel Carter fue encontrado en el río. El médico forense dictaminó que había muerto por asfixia, aunque nunca especificó si fue estrangulado. Sin embargo, el análisis de la escena y las pruebas en el lugar fueron más claros de lo que Williams pudo imaginar. Fibras, cabellos, todo coincidía. Fibra de alfombra, cabellos e incluso pelos de un perro. Todos los elementos vinculaban a Williams con la escena del crimen. Las pruebas en su auto y en su casa se sumaban a un rompecabezas siniestro. Y algo más. Testigos afirmaron haber visto a Williams con las víctimas poco antes de su muerte. ¿Acaso era que Williams estaba involucrado en algo mucho más grande que un simple accidente? A medida que los días pasaban, las pruebas contra Williams se acumulaban. Pero, ¿quiénes eran realmente las víctimas? Aún había algo más que sumergiría a la ciudad en el miedo total. Entre 1979 y 1981, la ciudad de Atlanta había sido testigo de una serie de desapariciones misteriosas. Niños, adolescentes y en algunos casos, adultos. El caso se convirtió en una pesadilla colectiva. Nadie estaba a salvo. Pero Williams, hasta ese momento, parecía ser solo uno de los muchos posibles sospechosos. Sin embargo, sus conexiones con las muertes no podían negarse. Entre las víctimas de Williams se encontraban nombres como Clifford Jones, un joven de 13 años que fue hallado sin vida en junio del 80. Sus restos, igual que los de otros, no mostraban señales claras de violencia, pero las fibras y los cabellos en sus cuerpos coincidían con los de la casa de Williams. A través de ese periodo, las muertes continuaron y las víctimas caían una tras otra, como piezas de un oscuro rompecabezas. El juicio de Wayne Williams comenzó el 6 de enero del 82, un juicio largo,
cargado de pruebas físicas, testimonio de testigos y el peso de una ciudad que clamaba por respuestas. Durante semanas, los fiscales presentaron más evidencia de las fibras que conectaban a Williams con las víctimas. Pero la defensa no se quedó atrás. Williams, con una confianza casi perturbadora, subió al estrado para defenderse. Fue entonces cuando comenzó a mostrar su verdadera cara: combativo, arrogante y aislado. El jurado no tardó en llegar a un veredicto. Después de casi 12 horas deliberando, Wayne Williams fue condenado por matar a Nathaniel Carter y a Jimmy Ray Payne, dos de las víctimas más cercanas a la evidencia que lo implicaba. La sentencia fue cadena perpetua, pero la historia no terminó ahí. A pesar de la condena, Williams siempre insistió en su inocencia. ¿Acaso era un inocente o alguien muy astuto para aceptar la verdad? A través de los años, Williams ha presentado varias apelaciones. En el 97, solicitó un nuevo juicio alegando que la policía había encubierto pruebas y que las fibras que lo vinculaban a las víctimas no resistirían una prueba científica moderna. Sin embargo, la verdad sigue siendo un tema escurridizo y el enigma persiste. En 2019, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, anunció que las autoridades revisarían nuevamente las pruebas. La pregunta ya no es solo si Williams fue el asesino, sino si el monstruo realmente fue él, o si hubo otros involucrados. Es un caso que aún arde con el fuego de la incertidumbre. El monstruo de Atlanta, un hombre con un rostro inquietante y una historia que sigue desconcertando. Y aunque el tiempo parece haber cerrado muchas puertas, la sombra de Wayne Williams sigue flotando sobre las calles de Atlanta. La verdad sigue envuelta en misterio. Y cuando las aguas del río Chattahoochee callen de nuevo, ¿quién será el siguiente en ser arrastrado por la corriente? Te agradezco por acompañarme una noche más aquí, en Psicofonías. No olvides seguir explorando cada episodio en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio o YouTube. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las redes sociales como @Psicofoníaspodcast. Sigue compartiendo cada enigma con tus amigos y familiares. Eso nos ayuda bastante. Sin más, espero que puedas dormir. Y recuerda, nunca mires debajo de tu cama. No me despido. Siempre quedamos atrapados aquí. Soy Fernando Mendoza y te deseo buena noche.